El agua es una sustancia que está presente en el 71% de la corteza terrestre, en una gran cantidad de formas y profundidades, desde lagos, grandes océanos, ríos, arroyos, glaciares y muchísimo más, y son parte importante de los ecosistemas para un buen equilibrio en la vida de todos los seres vivos. Pero existen algunos cuerpos de agua que, más allá de beneficiarnos, pueden acabar con nuestras vidas si se nos ocurriera darnos un chapuzón en ellos. Por eso hoy te presentaré los 10 cuerpos de agua que no querrías visitar. ¡Comencemos! Río Citarum. El río Citarum, ubicado en el occidente de Java en Indonesia, es el río más contaminado de todo el mundo y lamentablemente uno de los más importantes también. Todo empezó hace algunas décadas, cuando las industrias y empresas empezaron a surgir a lo largo de toda esta región. Estas empezaron a producir residuos y los arrojaban al río para deshacerse de ellos fácilmente. Hoy hay más de 2.000 fábricas y 5 millones de personas que usan las corrientes de este río como basurero, lo que ocasiona que ya haya 20.000 toneladas de desechos y 340.000 toneladas de aguas residuales en estas aguas, convirtiéndolo en el río más contaminado de todos. Podrás imaginar que nadie sería capaz de darse un baño acá o siquiera tomar de esta agua, pero lamentablemente no es así. A pesar de estar increíblemente contaminado, este río de 270 kilómetros de largo supone una fuente de agua muy importante para los habitantes de la isla de Java. De él sacan agua para la agricultura, para lavar e incluso algunos la usan para beber, lo que es claramente peligrosísimo. Sin duda el río Citarum no es un cuerpo de agua que quisieras visitar. Lago Karachay. Este es el lago Karachay, un pequeño lago ubicado en las montañas Urales de Rusia, y es el cuerpo de agua más radiactivo y peligroso de la historia. Originalmente era un lago como cualquier otro, pero en 1951, la extinta Unión Soviética empezó a usarlo como vertedero para los desechos radiactivos de la planta nuclear de Mayak, que se encontraba cerca de la ciudad de Osiosk, y durante unos 6 años se depositaban grandes cantidades de basura radiactiva en este lugar, lo que provocó que los niveles de radiación fueran tan elevados que el simple hecho de intentar sacar estos desechos fuera una tarea suicida. El daño ya estaba hecho, así que el gobierno ruso optó por disminuir la radiación, colocando 10.000 bloques de hormigón junto a una capa de roca y arena, secando parcialmente el lago. Pero esto no significa que haya dejado de ser letal. Una vez seco, el viento empezó a arrojar partículas de polvo radiactivo en todas las direcciones, contaminando de radiación a 500.000 de personas que vivían en ciudades cercanas. Estar unas cuantas horas cerca de este lago significa recibir una dosis letal de radiación, y si llegaras a tener la mala suerte de caer directamente en él, sufrirás una muerte muy dolorosa. Agujero azul de Dahab. El agujero azul de Dahab o Blue Hole es un gran y profundo agujero azul de poco más de 100 metros de profundidad que se encuentra muy cerca de la costa del Sinaí, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Dahab, Egipto. Pero su fama va más allá de su profundidad o lo aterrador que luce, pues es un sitio de buceo con la mayor cantidad de accidentes trágicos en todo el océano. El lugar en sí no representa un peligro si se bucea con prudencia, pero si se intenta llegar a lo más profundo o atravesar el largo que se encuentra a 80 metros de profundidad que conecta con el resto del mar, las cosas se pondrían peligrosas. Lo profundo que es hace que se requieran más botellas de oxígeno de lo que en verdad aparenta que pueda necesitar, y además su extraña orientación hace que los buzos se desorienten fácilmente luego de descender durante varios minutos. Esto puede acabar en el ahogamiento, que es lo que le ha pasado a más de 150 personas en los últimos años. Si eres un buzo aficionado, no deberías ni considerar este sitio como tu próxima parada de buceo. Pasaje de Drake. El pasaje de Drake o Mar de Oces es todo el cuerpo de agua entre el Cabo de Hornos de América del Sur, Chile, y las islas Shetland del sur de la Antártida, y es una de las aguas más peligrosas de todas. Pasar estas aguas en barco se considera un viaje de extremo riesgo por las fuertes corrientes y las agresivas olas que sacuden todo constantemente, que pueden medir hasta 12 metros de altura. Además, los icebergs son todo un problema, porque en alta mar casi no hay visibilidad, así que a veces es imposible ver lo que está más adelante hasta que es muy tarde. Si le sumamos las constantes tormentas que caen en este trecho del océano, da como resultado unas aguas que jamás en tu vida quisieras navegar ni aunque te pagaran por ello. Y sí, acá han ocurrido muchísimos hundimientos de barcos por todas estas razones, por lo que también se considera un cementerio de barcos bastante tétrico. Por suerte, con la construcción del Canal de Panamá, las embarcaciones ya no deben atravesar estas aguas para rodear América y llegar a sus destinos jugándose la vida de los tripulantes. Lago Kivu.
El lago Kivu, ubicado entre la frontera entre Ruanda y el Congo, es uno de los lagos más grandes de toda África y también uno de los más tóxicos. Verás, a simple vista puede parecer un lago cualquiera, inofensivo y con aguas tranquilas, pero en su interior se encuentran más de 60 millones de metros cúbicos de metano y 300 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono, gases dañinos para cualquier ser vivo en tales cantidades. Obviamente el agua de este lago no es un peligro, pero esconde un fenómeno muy peligroso llamado lago explosivo. No es más que una erupción provocada por una actividad volcánica cercana que ocasiona que una gran burbuja de dióxido de carbono suba hasta la superficie y explote, inundando todo a su alrededor de este gas y asfixiando a cualquier animal o persona en su rango de acción. Es algo que solo se ha reportado 2 veces en la historia, dejando muchas víctimas fatales que probablemente murieron sin darse cuenta de que se estaban ahogando con este gas que provenía del lago. La posibilidad de que ocurra una tercera vez en este lago es baja, pero no imposible, y de ocurrir no quiero imaginar el desastre que ocasionaría. Lago Boiling. El lago Boiling es un cuerpo de aguardiente localizado a unos 10 kilómetros al este de Roseau, en Dominica. Como puedes ver, su agua de color gris está burbujeando constantemente y emana una gran nube de vapor, lo que te da una clara advertencia de que no deberías ni acercarte a él. Su temperatura solo en la orilla es de unos 90 grados centígrados, suficientes para matar a cualquier cosa que caiga en ella. Lo peor de todo es que el centro del lago debe ser muchísimo más caliente, pues es el punto que se nota que está verdaderamente hirviendo. Según los expertos, este lago está ardiendo ya que está ubicado justo encima de una grieta donde salen los gases producidos por la lava subterránea que corre por debajo de este lugar. Misma razón por la que el agua no es azul sino gris. Claramente es un lago que nadie querría atravesar, pero el aventurero George Kourounis lo logró en el año 2007, pero no con una balsa porque probablemente se prendería en llamas, sino desde arriba suspendido con un sistema de cuerdas. Pero dudo que quieras arriesgar tu vida como este hombre, así que no te recomiendo visitar este lago. Triángulo de las Bermudas. El famoso Triángulo de las Bermudas es un trozo de mar delimitado con una forma triangular situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, y es muy conocido por el mito de que cualquier barco o avión que pase por allí desaparece sin dejar rastro. Bueno, este mito tiene algo de verdadero y falso. Verás, desde la mitad del siglo XIX hasta la actualidad, muchísimas aeronaves y navíos han desaparecido o naufragado mientras pasaban por esta zona, lo que dio lugar a muchas leyendas respecto a este lugar. Algunas relatan que el lugar está maldito, que hay un extraño campo gravitatorio que hunde todos los objetos que pasan por allí, o incluso que el responsable es un gigantesco monstruo marino. Se estima que se han perdido unos 100 barcos y 50 aviones acá, lo cual es preocupante, pero no representa ni un 0.01% de todas las naves que han pasado y siguen atravesando el Triángulo de las Bermudas. Todas esas desapariciones se deben muy probablemente a que esta zona tiene vientos demasiado turbulentos y mareas bastante agresivas, así que sin duda estas son aguas que probablemente quieras evitar. Lago Nyos. El lago Nyos es un gran lago situado justo encima de un cráter volcánico, a un extremo de un volcán inactivo cerca del monte Oku, en el noroeste de Camerún. Es tan grande que abarca casi 2 kilómetros de diámetro y tiene unos 200 metros de profundidad. Como puedes observar, no tiene un aspecto para nada amigable, y vaya que no lo es, pues el cráter en el fondo genera enormes cantidades de dióxido de carbono que de escaparse podría crear un gran desastre ambiental. Y esto sucedió una vez en 1986, cuando una erupción provocada por un sismo dejó escapar una gran nube de este gas a la superficie, el cual se extendió hasta 23 kilómetros a la redonda a casi 50 kilómetros por hora. Mientras avanzaba, este pesado gas asfixió personas y animales por igual. A causa de esto murieron 1.800 personas, 6.000 vacas y quién sabe cuántos otros animales más. De los 1.300 pobladores que vivían en el pueblo de Nyos, solamente 4 sobrevivieron. Prácticamente este lago exterminó a todo ser vivo a su alrededor. Desde entonces, un grupo de científicos ha trabajado para eliminar el gas oculto bajo este lago, pero eso no asegura que una catástrofe así vuelva a suceder. Río Tinto. El río Tinto es un río costero del sur de España, con una coloración muy rojiza bastante peculiar. La razón de este extraño color se debe a la gran cantidad de minerales y metales disueltos en estas aguas, que van desde cobre, hierro, manganeso y cadmio, entre muchos otros más. Pero eso no significa que sea un agua inofensiva. En realidad, estos componentes convierten este río de casi 100 kilómetros de largo en uno muy pero muy ácido. Su pH está entre 1.7 y 2.7, lo que hace que las condiciones
condiciones de este lugar sean extremas. Acá casi no hay ninguna forma de vida más allá de algunas especies de hongos, plantas y microorganismos que consumen los metales. Pero eso no significa que este río sea tan peligroso como para no acercarse a él. De hecho, algunos turistas se suelen acercar y es un sitio muy frecuentado por científicos de todo el mundo. Incluso la NASA lo escogió como un lugar de interés por su parecido al planeta Marte, ya que no solo es de color rojo, sino que está prácticamente sin vida. El río Tinto podría ser un punto interesante al que visitar, pero ni se te ocurra sumergir ni un dedo en esas aguas o lo pagarás caro. Lago Natron. El lago Natron es un lago salado y rojizo situado en la región de Arusha, en Tanzania. Su coloración es provocada por las algas rojizas que florecen en su interior. Y más allá de su curioso aspecto, lo verdaderamente macabro de este cuerpo de agua es que petrifica a todo animal que tenga la mala suerte de darse un chapuzón en él. Sí, estos animales que ves en pantalla tuvieron la mala suerte de caer en él y murieron en el acto, pero se conservaron en un estado de petrificación. Esto sucede debido a las propiedades altamente alcalinas de sus aguas, provocadas por las sales de cloro, sodio y magnesio que hay en él. Y a eso le añadimos que el lago se encuentra siempre por encima de los 40 grados centígrados, así que es bastante caliente. Si cayeras dentro de él, no serás petrificado, pero lo más probable es que esas aguas hagan estragos en tu piel, así que no te recomiendo sumergirte allí, a menos que seas un pez de la especie Alcolapia alcalica, que son capaces de sobrevivir a estas aguas, o un flamenco, que puede comer las algas usando sus picos como filtros. Y eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.